Bueno, señores, pues hoy en el canal es un día bastante especial porque mirad que he hecho reseñas, reseñas y reseñas y es la primera vez que os voy a hablar de una película de David Cronenberg. Sí señor, joder, es uno de mis directores más apreciados y es curioso porque no os había comentado ni una película de él, pero bueno, tiempo al tiempo que comentaremos muchísimas, sobre todo de las de antes, Videodrome, Scanners, Cromosoma 3, vinieron de dentro de... la de La Mosca, que para mí es una de mis películas de ciencia ficción terror favoritas. La última que vi suya de 2011, la de Un método peligroso. Crash. En fin, un montón de películas, ¿no? Pero bueno, esta semana me apetece hablar de dos películas que hizo en la década del 2000, que es esta de la que voy a hablar hoy y la de mañana. Y la que voy a comentar es, pues como veis en el título, A Story of Violence, o sea, una historia de violencia, película del año 2005, que hizo David Cronenberg. Bueno, los que hayáis visto cine de David Cronenberg sabéis que sus películas tienen ciertos puntos en común, aunque es cierto que antes se centraba más en el género de terror y ya últimamente, sobre todo a partir de la década del 2000, ha ido abriendo un poco sus horizontes, por así decirlo, hacia géneros más mixtos, tocando el drama, el misterio o rollos psicológicos. Básicamente las películas de Cronenberg se componen por un gran aliciente de dosis de violencia, cosas escabrosas sobre la mente humana y sexología, ¿no? Cronenberg es un tipo pirao, es un tipo rarísimo para sus películas, pero sin duda es uno de esos, digamos, genios locos que son genios, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, mentes brillantes. Una de las películas que más me llama la atención de este señor es El almuerzo desnudo, que está adaptada de la novela, pero en sí es como... no adapta la novela, sino cómo se construyó la novela, ¿no? Y bueno, un montón de películas interesantes las de David Cronenberg. Y bueno, esta película que hizo en el año 2005 evidentemente no está a salvo de lo que suele tocar Cronenberg en su cine. Sin embargo, es una película bastante más homogénea para el público en general, ya que sus películas en su amplia mayoría son bastante especiales, bastante delicadas, difíciles de digerir y hasta desagradables para muchas personas. En cambio, esta que hizo y la del año siguiente, o la de Un método peligroso, son más comestibles, aunque especialmente la de Un método peligroso es especialita, Pero bueno, esta película y la que hizo el año siguiente, bueno, 2 años después, la de Promesas del Este, acapararon bastante la atención y de buenas maneras. Estamos hablando de una película que nos habla de lo que dice el título, una historia de violencia, pero en lo que se enfoca esta película básicamente es por qué al ser humano la violencia le es tan intrínseca en su naturaleza. O sea, vosotros pensad una cosa, ¿vale? Hay cine que enseña lo mejor del ser humano, enseña que somos buenos, que somos bondadosos, que somos generosos, que cuidamos a los nuestros, hablan del amor, de la empatía, del respeto, de la tolerancia y de los límites del descubrimiento humano. Pero hay otras películas que evidentemente muestran todo lo contrario, todo aquello malo, escabroso, retorcido, visceral, que tenemos las personas en la cabeza, ¿no? Y David Cronenberg se enfoca mucho en esta segunda parte, en la más rara, en la más cuestionable, en la que no es tan políticamente correcta y de la que nos gusta menos hablar, pero de la que hay que hablar. Y por eso su cine tiene tanto valor. Entonces, preguntaos una cosa. Seguramente en vuestra vida hayáis estado en situaciones en las que ha habido violencia de por medio. Es completamente normal, pero también inevitable. Como decía el agente Smith en Matrix, ¿no? No es imposible, es inevitable. De una forma u otra, en algún momento de vuestra vida habréis presenciado actos de violencia o habréis participado en actos de violencia, ya sea recibiendo la violencia, provocándola o contribuyendo a ella, ¿no? O simplemente a veces como espectadores, que también puede ser. Pero es curioso que en cualquiera de los casos, excepto en uno, se suelen derivar las mismas sensaciones, ¿no? Es como un gradiente. Y la película de Una historia de violencia lo deja claro de forma implícita. Pero antes de ahondar en la película os explico esto. Bien, como digo que es un grado, es una paleta de colores, por así decirlo, ¿no? Porque no va por números o cifras cerradas, sino que es gradual la sensación respecto a la violencia. La más mala podríamos decir que es cuando tú la recibes, ¿no? Sobre todo sin causa justificada. Tropiezas con alguien en una discoteca, por así decirlo, ¿no? Y va borracho el otro y le tiras las copas, se te enfada y te pega, ¿no? O por meras cuestiones de odio. Eres negro y vienen dos racistas de mierda y
se meten contigo y te pegan. La violencia también puede ser verbal, no solo física. O porque te vienen unos homófobos porque eres homosexual, o porque sencillamente la persona es violenta y le apetece desfogarse contigo. Veis los bullies, cosas así, ¿no? Por envidia, puede haber mil razones. En ese caso la violencia no nos gusta, porque nosotros consideramos no nos la merecemos, aunque cada caso puede tener su qué, y entonces no nos gusta recibir daño físico, evidentemente, y beber tampoco, porque nos sentimos intimidados, débiles. La violencia es desagradable en ese aspecto. Quizá la excepción sea cuando hay una violencia consentida. Por ejemplo, si yo me meto en un ring a pegarme con alguien, bueno, obviamente no me gusta que me escalden la cara, pero no me tengo por qué enfadar, porque estoy ahí voluntariamente. O cosas como el concepto de club de la lucha, ¿no? De la película de David Fincher, ¿no? De la novela original, que son cosas que hasta se ven en el mundo real. Hay, digamos, clubs de la lucha alrededor del mundo, moviendo dinero, evidentemente, de forma ilegal, pero gente que se quiere pegar por el placer de pegarse, porque les gusta el arte de pelear, etcétera. O, bueno, no se me ocurren más casos, pero por ejemplo, si te gusta el sado, si te gusta el rollo duro, que te fundan a hostias ahí mientras estás follando, pues a lo mejor también te gusta ese tipo de violencia, pero porque te excita. Entonces sería una violencia que va persiguiendo otros fines, no de que el propio acto del golpe te guste en sí, porque si quitamos del contexto sexual que alguien te zurra una hostia en la cara, no te gusta o te excita, vamos, un poco mal de la cabeza tienes que estar. Luego podríamos pasar a otro grado en el que somos testigos de la violencia, y ahí ya es dependiendo. Si obviamente están violentando a alguien que tú aprecias o que quieres o que crees que no se lo merece o que le están haciendo algo cruel, no lo disfrutas y a lo mejor hasta te enfadas, ¿no? Y deseas que eso termine. O puede que si le están dando a alguien que dices, hostia, qué hijo de puta, qué cabrón, ¿no? Alguien que por ejemplo a ti te ha hecho daño, ¿no? Alguien que pega a un bully que te está molestando, por ejemplo, pues a lo mejor te gusta, vas a decir, joder, sí, métele, y esa sensación de violencia crece dentro de ti. O puede haber casos neutrales en la que lo ves y dices, mira, ni me importa ni me deja de importar. Y luego podríamos pasar al último caso, en el que la violencia la disfrutamos, y esa es la que principalmente se enfoca esta película. Cuando infligir daño o estar en situaciones violentas nos gusta, nos agrada. La violencia gusta a las personas porque los pone en una situación de poder, de control. Y aunque somos personas, o sea, seres pensantes, racionales, y podemos resolver nuestros conflictos a través de la palabra sin llegar a las manos, muchas veces esta respuesta violenta está generada a veces como de una forma innata en nuestro cerebro. Pensad en todas aquellas situaciones en las que esto parece que se dé de forma indefectible. Ejemplo, entras en casa y tu pareja se está acostando con otra persona. ¡Buah! Te hierve la sangre, te han mentido, te han engañado, te han sido infiel, a ti te están dejando como que peor, como pareja sexual o emocional. Dicen, y a lo mejor tienes ganas de pegarle una hostia al tipo, o a la tipa, o a tu pareja, ¿no? Y es una respuesta que se da, que a veces puede acabar hasta en asesinatos, ¿no? Por ejemplo. O luego una persona te está molestando, un día sí, un día también, no te pega, pero te molesta y te agrede verbalmente. Y tú un día se te hinchan las pelotas, te levantas y le sueltas un zambombazo en la cara. Eso es una respuesta violenta. Y que además te provoca satisfacción, porque la adrenalina que generas la gastas, ¿no? En el impacto, o en la pelea, o en lo que sea. Y tiene como hasta un cierto de punto agradable, ¿no? El sentirte superior a la otra persona físicamente. Entonces, esos son muchos conceptos que se pueden ir trayendo a muchos casos. Hay ocasiones en las que no creo que sea condescendiente valorarlo. Por ejemplo, un policía que está deteniendo a un tipo y le tiene que pegar para reducirlo, ¿lo está disfrutando o no? Yo no creo que importe. Mientras esté haciendo su trabajo y no se sobrepase, no creo que importe. Ese sería un caso. Pero luego, ¿qué hay de aquella gente que disfruta ejerciendo la violencia de forma cruel, sabiendo que hace daño a la otra persona, que la perjudica, y aprovechándose de su superioridad física o de su condición, o de que la otra persona esté incapacitada para defenderse? Y la violencia puede ser, repito, física, verbal, también puede ser dentro de la física, la sexual, los violadores, los pederastas, los bullies, la gente que simplemente va con la pandilla, los típicos canis, y pegan y roban a uno, y le pegan pues porque le quieren pegar, no porque el tipo ponga resistencia o se defienda, ¿no? Y eso ponga en peligro su integridad física, ¿no? Por el disfrute de la violencia. ¿Qué pasa con todos esos hijos de puta? Bueno, eso atrae a una amalgama de consecuencias, que es un poco lo que se intenta ver en esta película. La historia, después de enrollarme tanto, pero creo que era importante decirlo, y qué cojones, sé que a mucha gente le interesa a veces lo que digo, va sobre un tipo llamado Tony, que vive en un tranquilo pueblo de Indiana, si no me equivoco, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Zona rural, un pueblo pequeñito, muy tranquilo, en el que nunca ocurre nada, la gente de siempre, y bueno, tiene una pequeña cafetería, un pequeño bar-restaurante, ¿no? De repente, aquel hombre normal
casado con su mujer y con sus dos hijos, ¿no? Un hijo mayor y una hija pequeña. En su local entran dos tipos que son dos de estos personajes que mencionaba antes, estos cabrones que disfrutan dañando a los demás, ¿no? Dos ladrones que van por ahí haciendo de las suyas, porque además disfrutan agrediendo y matando, ¿no? Y enseñándose violentamente, hasta matan niños. La escena del principio lo deja muy claro de una forma fría y completamente desagradable. O sea, bueno, dos hijos de la gran puta que no veas, que no se merecen ni el aire que respiran. Entran en su cafetería y pretenden atacarla. Y él, haciendo gala de una fuerza y una agilidad tremenda, se defiende de ellos y los mata a tiros, ¿no? Pero claro, sorprende mucho porque algo que tendría que haber quedado como una especie de historia de héroe local que evita un crimen contra dos malhechores, tiene cierta relevancia en la prensa y de repente aparecen unos hombres en el pueblo buscando al tipo al protagonista, diciendo que conocen algo de su pasado y que lo que ha hecho no es fruto de la casualidad o de un hecho aislado. Y ahí empezará la historia. Entonces, yo leí la sinopsis y la película me pareció jodidamente interesante, ¿no? Ya ves que llama, dices, hostia, ¿qué hay detrás de esa persona, no? Porque ¿cómo ha podido defenderse? ¿Dónde tiene esas habilidades, no? Entonces tú te puedes oler que es la típica persona con pasado misterioso, pasado que oculta, puede ser un agente o lo que fuera, y que estaba fingiendo ser un hombre de a pie normal. Pero la película es mucho más de lo que parece, ya lo veréis. En todo esto tenemos que David Cronenberg no se corta un pelo. Es un director que tiene una forma de hacer las películas muy buena, en el sentido de que el pulso narrativo que tiene siempre es adecuado para las situaciones. Igual que al principio de esta película vemos que hay escenas calmadas, tranquilas, bonitas, tiernas. Es decir, no es una persona que esté como una chota que diga, va, me gusta meter violencia, tal. También sabe crear momentos de encanto, bonitos, entiende el amor, de estas cosas, ¿no? Igual no las comparte, ni le gustan, pero las respeta y sabe que están ahí. Fijaos que en ese sentido, por ejemplo, directores como Robert Tarantino los veo... perdonadme. Quentin Tarantino los veo más insensibles en ese aspecto. Mucha violencia, mucho guión cojonudo, muchos momentos electrizantes, pero fijaos que a veces cuesta ver cosas bonitas o tiernas o tal en películas de Tarantino. No digo que no aparezcan nunca, sino que cuesta más verlas, no están en la tónica de lo habitual. Es un tío que se mueve por otra vibra y a mí me encanta Tarantino, ¿no? Pero para que me entendáis, Cronenberg, que está tenido como un tipo más, qué tío más raro, qué cine más extraño, es más sensible en ese aspecto, ¿no? O sea que no todo es tan sencillo, ¿no? Las apariencias engañan bastante. Luego sabe construir una tensión y sabe construir un trasfondo en los personajes. Aunque no cuente mucho sobre ellos, sabe crear expectativa en las situaciones. Y lo hace desde una simple pericia fotográfica, es decir, no hace grandes alardes técnicos, ni escenas súper espectaculares ni tal, pero da lo justo como para que con la mera diferencia de poner la cámara aquí o allá, tener un plano u otro, ya diga mucho. Utiliza mucho el lenguaje visual y la expresión corporal de sus actores y exprime muy bien a sus actores, eso es algo muy importante. Y hablando de actores, la película tiene un reparto excelente. Viggo Mortensen es el protagonista. Los menos avispados lo recordaréis, por ejemplo, Viggo Mortensen fue Aragorn en las del Señor de los Anillos, ¿no? Es un tipo de acción, es un actor que sabe hacer escenas de acción muy buenas. Y bueno, tiene cara como de tipo bueno, tipo afable, con cierto atractivo, pero también lo puedes poner como un tipo violento, ¿no? Un tipo ciertamente oscuro, lo cual le va muy bien al personaje que interpreta. Luego tenemos a María Bello, que hace de la mujer del protagonista, excelente papel, la típica, pues, mujer, ama de casa, la típica, ¿no? Y luego tenemos, pues por ejemplo, a William Hurt, que hace un papel increíble en la película, ya lo veréis, y uno de los secundarios que más me gustan, y secundario estrella de Hollywood, que es Ed Harris, ¿no? Que será el líder de los agentes estos que vienen a buscarle. Y en medio de todo este embrollo, la película nos irá contando una historia que aparentemente es muy sencilla, pero que acaba de una forma explosiva y espectacular. No solo descubriremos el pasado del personaje, sino que descubriremos cuál es su camino, ¿no? Para extenderme más en la crítica necesito ir más spoilers, así que antes de hacerlo os digo que os recomiendo muchísimo la película. Pese a que no es una cinta de acción, tiene momentos de violencia duros, o sea, es una película de esas en las que no estamos todo el rato viendo tiros y hostias, pero cuando hay golpes, sangre, la verdad es que los golpes, las coreografías, los disparos, todo está hecho para que parezca muy real, muy real, violento, visceral. Y, joder, digas, wow, eso dolería, ¿no? No como otras películas con una violencia más blanca, que apuñalan a uno y el puñal no tiene sangre, o pegan un golpe y dices, ¡hala, qué teatro! No. La película es muy concisa en la violencia que hace, muy real. Si un tío le pega una hostia, la nariz le rompe la nariz. Si un tío le pega un escopetazo en el pecho, le salta toda la caja torácica, ¿no? Pero sin
exagerar con el gore, que ese es otra artimaña barata en la que caen muchos directores. Entonces, si buscáis eso, también la película es interesante, y sobre todo el trasfondo psicológico respecto a la violencia, que es lo que yo creo más interesante y que al fin y al cabo le da el título a la película. Así que os recomiendo esta cinta, la verdad es que es muy muy buena, es de las mejores que ha hecho Cronenberg, a mí me ha encantado, y la pongo con un notable alto, casi excelente, si no fuera porque en suma es una cosa muy compacta y sencilla y no impresiona tanto como otras películas de Cronenberg o de otros directores, pero en general es una película muy muy buena. Bueno, después les voy a comentar que es curioso que tenemos dos personajes. Tony, que es el que vemos al principio, el que es el padre de familia, el que tiene el restaurante, tal. Y luego su alter ego, la persona que era antes de convertirse en Tony. No recuerdo el nombre que le ponían, perdonadme. Y resulta que el tipo era un mafioso con un hermano mafioso también, y que era un asesino que te cagas, era un tipo violento que sabía pelear, que sabía disparar, eso por eso que salva a su restaurante de aquellos malhechores, y que se retire de toda esa vida del mundo del crimen para hacer vida normal en un sitio alejado con otro nombre, otra identidad, se casa, tiene hijos, etc. Claro, es impresionante el choque cuando su familia descubre eso. Hay una ejemplificación de la violencia en la película muy buena. El personaje del hijo tiene un bully, ¿no? Un bully que le va tocando las narices siempre, pero él nunca se enfrenta a él físicamente, lo rebate verbalmente, le dice cosas como para apaciguarlo y que no le pegue, ¿no? En plan de, dos no se pelean si uno quiere. Bueno, esto puede funcionar en el contexto de este personaje bully, porque así lo han hecho, porque os digo yo que me he topado con gente que son tan imbéciles, son tan retrasados, que ya les puedes decir o tal, o hasta intentar darles la vuelta, que son como macacos. O sea, quieren pegar y guta, y pegan y son agresivos, etcétera. Bueno, en fin, escoria social, ¿no? No hay otro calificativo. Y luego pasa a agredir al bully. Y con esa acción violenta él toma control y se siente poderoso. Entonces es un poco el gran hándicap de la película. Nosotros, las personas, en la sociedad civilizada, normal, aquí en Occidente sobre todo, criminalizamos la violencia, la repudiamos, decimos, la violencia está mal. ¿Qué os dicen a todos de pequeños? No se pega a los demás, no te tienes que pegar. Si te pegan, ve a la señorita o ve a tu papá, no te devuelvas. Criminalizamos la violencia porque sabemos que no es la respuesta adecuada a los conflictos. Pero es curioso porque vivimos en un mundo hipócrita. Igual que decimos eso, pues ¿quién no ha cogido un día y, como ya digo, se ha cabreado y le ha zurrado una hostia a alguien? ¿Quién en el colegio no se ha pegado con alguien? ¿Quién no ha tenido una pelea en un bar, en una discoteca? ¿Quién no se ha pegado por una persona que quiere? ¿Quién no se ha pegado porque se meten con él? ¿Quién no se ha pegado por defender a otro o simplemente por su integridad física? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que si me están amenazando y me van a pegar, me tengo que callar y me porto bien y te denuncio a la policía? Lo he mencionado muchísimas veces. O sea, ¿es correcto decir que la violencia no es adecuada? Evidentemente. La violencia solo genera violencia. Estoy muy de acuerdo. Pero hay ocasiones y ocasiones. Y creo que no se puede ser tan hipócrita como para decir, nunca pegues a nadie, nunca no sé qué. La respuesta nunca es la violencia. Perdóname, no estoy de acuerdo. Así de sencillo. Vas a decir, no, seguro que tú la arreglas todo a puñetazo. No es así. Yo, de hecho, reconozco que la vía más rápida de arreglar un problema es la labia, es lo verbal. El que no sepa arreglarlo así es porque no tiene esa capacidad, pero yo tengo pico, ¿vale? Entonces me he salido muchas veces de una situación airoso, o incluso dándole la vuelta a la tortilla sin levantar una mano, sin ponerme agresivo, o incluso recibiendo un golpe y no devolviéndome. Entonces, no es que es una persona violenta y tal, pero hay veces que, lo siento, pero las cosas se arreglan de un puñetazo. Y puede sonar muy primitivo y como lo queráis llamar, pero ¿qué pasa? Si me vienen dos a pegar o a pegar a mi amigo, ¿qué hago? ¿Los separo y ya está? A ver, vale que no vayas ahí pegando patadas en los huevos, en la nariz, a romper huesos, romper cuellos, evidentemente, pero te tienes que defender. Si encuentras una persona que va por la calle y está abusando de una chica en un portal, como pasó con aquellos hijos de puta, ¿no? En los Sanfermines, llamo a la policía, oye, no, para, detente. Perdona, aparte ese hijo de puta de ahí lo reduces a golpes si hace falta, si se pone violento. Así de sencillo. Vienen un día a tu casa a robarte y te escondes debajo de la cama. Si están amenazando a tu familia o amenazando con robarte tus cosas que tú te has ganado. Perdona, lo intentarás defender, ¿no? Y no creo que a la red solo le vayas a poder decir, oye, perdón, baja eso que
no me robes, que es mío, ¿no? Si esa persona ya lo sabe. Si es que ese es el problema, la violencia a veces, ¿sabéis cuándo sirve? Cuando la otra persona ya sabe que lo que está haciendo está mal adrede, ya sabe que no tiene que estar actuando así, y no cede por las buenas que es hablando. Entonces, lamentablemente, pues si hay que soltarle un mamporro, se le suelta. Y fin de la historia. Entonces, no podemos ser tan hipócritas. Yo no estoy diciendo que haya que ir diciéndole a los niños, hey, si te dice alguien uno, le parten la puta cara. Pero lamentablemente así es como funcionan a veces las cosas. A veces se aprende así en la vida. Y el que no le han enseñado en su momento, que no tiene que meterse con los demás ni hacer cosas malas a los demás, a lo mejor tiene que venir alguien que mida un poquito más que esa persona, o venirle por detrás y partirle así en la espalda, y a ver si así aprende y deja de tocar los huevos, porque saben perfectamente que lo que hacen está mal, saben perfectamente que no tienen que hacer eso, saben perfectamente que se están aprovechando de alguna condición, situación o contexto, y les da absolutamente igual. Y esos hijos de puta son los que el día de mañana los ves tan panchos haciendo lo que les da la puta gana y jodiéndole la vida a gente que no molesta a nadie y que intenta llevar su vida lo más pacíficamente posible. Y eso, perdonadme, no puede ser. Y a veces el orden no se puede poner desde lo verbal, porque el poder de educar a una persona para que no llegue a esos extremos, al fin y al cabo lo tienen los padres, los profesores y los adultos que están alrededor de ese niño, cuando es pequeño, porque cuando llega a cierta edad una persona, ya es tarde. Cuando más años tiene una persona, menor es su intención de reformarse y más difícil es que se reforme. Entonces yo no estoy diciendo que hay que ir a hostias con toda esa gente, pero hay situaciones en las que se habla y situaciones en las que tiene que hablar los puños, yo lo siento mucho. Y es así de claro y de sencillo. Entonces vemos en la familia cómo repudian la violencia, pero qué bien que el hijo luego le pega al bully. Y lo veo completamente justificado, ¿no? Bien que todos repudian la violencia, pero que el personaje protagonista les pega una puta paliza y mata a los ladrones porque estaban robando en su local. ¿O no? ¿O me queréis decir que en ese momento tenía que decir, mira, baja el arma, no te lleves mi dinero o llama a la policía? Ese tío te puede pegar un tiro en la cabeza, ¿me entiendes? O romperte la nariz o matar a alguien, algún amigo tuyo que está ahí. O sea, las palabras no sirven en todos los contextos. Y hay que dejar de tener esa visión tan pacíficamente estúpida. No siempre se arreglan las cosas así. Simplemente hay que saber cuándo sí y cuándo no. Ese es el gran hándicap. Pero ya está, ¿no? De la misma forma que hablamos siempre de educar bien a la gente, pues tengamos esto también presente. Y luego una cosa muy interesante es cómo gira cuando la mujer, todos descubren que él no es quien dice ser. Resulta que era un mafioso, no sé qué. Destacó muchísimo la escena de sexo. Fijaos que cuando empieza la película, el personaje de Viggo Mortensen y Maria Bello pues tienen una noche de pasión matrimonial. Ella se viste de colegiala para él, ¿no? Y el otro, wow, ¿no? Y le hace el jueguecito y... Bueno, Cronenberg es bastante explícito en sus escenas de sexo, ya lo sabemos. Me gusta porque no llega a ser el colmo de, wow, se le ve el pene a este, el chocho a la otra, no. Pero bueno, muestra, por ejemplo, cosas como el sexo oral, que a veces se oculta, cómo se van desnudando los personajes, cómo se tocan, cómo se besan el cuerpo, no solo los morros, ¿no? Es más natural. Lo cual creo que es correcto. Tiene una visión un poco más como europea de las escenas de sexo en el cine, ¿no? Cronenberg. Y bueno, la escena es como de sexo con amor, con pasión, tierno. Un amor más virginal, más puro, ¿no? Se acarician, se van quitando la ropita, te beso aquí, la lengua allá, ¿no? Sexo más rutinario, ¿no? Fijaos cómo cambia la cosa cuando todos descubren que él en realidad era un asesino, que era un mafioso, que era un cabrón, ¿no? Él ahí que está medio herido. La mujer dice, no me toques, no sé qué, se va para la escalera y él la intenta detener físicamente y ella, pa, lo aparta y pa, le pega, ¿no? Y él le intenta agarrar otra vez y ella, pa, le suelta de la hostia. Y en un momento de excitación, de pasión, con un erotismo que te cagas en la escena, se empiezan a besar y a magrear y tienen una escena de sexo violenta, ¿no? Ahí en medio de la escalera, los dos ahí medio mal tumbados, con la ropa puesta. Pero fijaos que la escena es súper ardiente y el sexo es como violento. Es como que Cronenberg hace una diferencia de una escena y la otra, ¿no? El sexo bonito y el otro sexo violento, ¿no? Porque al fin y al cabo el sexo también es violento, por eso nos gusta a las personas, ¿no? Sé que es difícil como entenderlo, pero el frungir de los dos cuerpos durante la penetración y tal, la respiración, una persona encima de la otra, ¿no? En cierto modo es como una especie como de pelea del amor, ¿no? Entonces ese rollo violento a la gente también le gusta, por eso nos excita el sexo. Y pues bueno, queda muy bien ejemplificado en esas dos escenas. De hecho, la escena de sexo en la escalera me parece una de las mejores rodadas en la historia del cine. Es súper intensa, muy bien hecha y la química entre Maria Bello y Viggo Mortensen es brillante, es apabullante. Parece que como que
se están follando duro, pero como que se quieren agredir el uno al otro, ¿no? Dominarse el uno al otro. Es parecido a la escena de sexo entre Eva Green y de otro actor, perdona que no me acuerde, en la de 300, el origen del imperio, ¿no? Bueno, la segunda película, ¿no? La persa contra el griego. Entonces, esto, sumado al final, ¿no? En cómo él vuelve a sus orígenes, se enfrenta a su hermano y tal, termina todo de una forma muy escueta, pero es bastante revelador el hecho de que Cronenberg al final no nos ha mentido, nos ha dado una historia de violencia, nos ha explicado los entresijos de la violencia, que es un poco lo que he resumido en este vídeo de una forma más o menos chabacanera. No soy el rey de la elocuencia ni de la narración oral. Él se limpia luego en aquella fuente como si limpiara sus pecados, expiara su pasado y vuelve otra vez a su hogar en Indiana y se sienta con su familia como si nada hubiera pasado, ¿no? Como si volviera a empezar de nuevo, como si volviera a reiniciar, cuando lo real es que su pasado siempre le va a perseguir. Igual que le persiguieron a esos hombres, tarde o temprano su pasado, aunque sea solo en su mente, no hace falta que venga nadie para recordárselo como vemos en la película, sino que su propia mente eso se lo va a recordar, y ahora los suyos lo saben. Y es un peso con el que tristemente tendrá que vivir, pero ese es el valor de los actos, que tienen una responsabilidad que acarrean y traen unas consecuencias, y por eso todos debemos ser conscientes y responsables con todas nuestras acciones y con la ruta que tomemos de nuestra vida. No puedes convertirte en un gángster como el personaje de Viggo Mortensen en la película y un día decir simplemente, mira, lo dejo y me olvido de todo, de toda la gente que has matado, de toda la mala gente con la que te has rodeado, de todos los crímenes que has cometido. No es tan sencillo. Y eso es, la película esta es una de las mejores en ejemplificar todo eso. La verdad, súper recomendable. Gracias.